Bueno, en general teníamos dos tipos de medios, ¿no? Los medios de propagación guiados y no guiados, ¿no? Estamos diciendo que los guiados son todos los tipos de cables y los no guiados serían los naturales, ¿no? Así como el aire y el agua. Que eso ya lo vamos a ver en detalle más adelante. Ahora nos vamos a centrar en el tema de los medios guiados. Como habíamos dicho, los principales, los más usados, los mayor comúnmente usados, vendría a ser el par trenzado o tipo UTP, que se utilizan para las redes de datos, el cable coaxial y las fibras ópticas. También están los cables, por ejemplo, tipo Helix y tipo guías de onda, que son también medios de propagación guiados, pero no se usan mucho, ¿no? Son más especializados. Por ejemplo, ¿para qué? Para las estaciones de microondas, las repetidoras de microondas y las comunicaciones por satélite, ¿no? Pero estamos hablando de las troncales, ¿no? Esos son las que utilizan los cables, los guías de onda, por ejemplo, ¿no? De otra manera vamos a explicar qué son y a qué se refieren, ¿no? Básicamente, los medios de propagación, ¿no? Par trenzado, coaxial, fibra óptica, guía de onda, cable Helix, se escogen de acuerdo al tipo de señal que voy a utilizar. Cuando hablo de tipo de señal, lo que me refiero es a la frecuencia de la señal que voy a utilizar, o que voy a procesar, o que voy a transmitir o voy a recibir, ¿no? El parámetro fundamental con el que se clasifican las señales de telecomunicaciones son la frecuencia. ¿Correcto? Entonces, para diferentes rangos de frecuencia, habrá un respectivo medio de propagación guiado que le corresponde, ¿no? ¿Cuál será el medio de propagación ideal para cada tipo de señal respecto a su frecuencia? El tipo de medio de propagación ideal será el que presente menor atenuación. Alguien diría, pero si es ideal que tenga atenuación cero, no, pero no hay nada, no hay ningún medio de propagación que tenga una atenuación cero. Todos tienen atenuación, esa es su característica, ¿no? Lo único que podemos hacer es escoger el que presente menor atenuación, ¿no? Pero como trabajamos con estándares, como trabajamos con sistemas prediseñados, ¿no? Que nuestra misión va a ser básicamente la interconexión, como armar un kit, ¿no? En el kit ya viene el cable que le corresponde, ¿no? No sería lógico que me manden a hacer un cableado de internet o de televisión por cable, por ejemplo, a un domicilio y me manden un cable UTP, ¿no? O sea, sería absurdo, ¿no? Entonces ya me van a mandar con el cable que le corresponde, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. Bueno, uno de los principales es el llamado cable coaxial, ¿no? ¿Por qué se llama coaxial? Porque tienen dos conductores concéntricos, ¿no? Un conductor en la parte central, que es de cobre sólido, ¿no? Que está envuelto por un dieléctrico o un aislante. También en algunos casos viene ese papel aluminio. Y después viene el segundo el segundo conductor, que sería una malla metálica, ¿no? Entonces, las líneas de transmisión siempre las que transmiten radiofrecuencia, van a tener dos polos, ¿no? O dos conductores. En este caso, el coaxial tiene dos conductores, uno que está en la parte central y el otro está en la parte exterior. Ahora, ¿por qué tienen esa distribución? ¿Por qué tienen esa distribución? Tienen esa distribución justamente, esa malla que va en la parte externa es como un sistema de protección. ¿Por qué necesitaríamos un sistema de protección? A ver, ¿alguien me puede responder? ¿Qué opinan? ¿Por qué la malla funciona como protector o qué cosa protege? ¿Alguien me puede decir una opinión? Cortocircuito. Sirve Perdón, no como te tierra. escuché bien.
como tierra, profe. Tiene un cortocircuito. Profesor, Sí, adelante. Adelante. profesor, disculpe. Sigue, dime. Se te corta Quería, el audio. aparte quería que me ayuden algo sobre, es que estoy en línea y buscando una caja, profesor. No te escuché completo, ¿Profesor? se te cortaba el audio. ¿Puedes repetir? O de repente lo escribe por el chat. Quería pedirle su ayuda. Al último. Adelante, ¿qué ayuda? O al último. Algo personal. Ya, escríbeme por el chat, pues, Ya. o por el WhatsApp. Profe, Adelante. lo que se refería a las preguntas sería de que los hilos absorberían lo que es las pérdidas electrónicas para que no haya una pérdida de datos, algo así. ¿De qué, perdón? ¿Una pérdida de qué? ¿Cuál fue la última palabra que dijiste? La pérdida de datos. Ah, ya, ya. A este nivel, lo que el conductor o este cable llamado coaxial está propagando es una señal eléctrica alterna de alta frecuencia, que es la portadora. Y la portadora lleva la información, ¿no? Entonces, viéndolo desde el punto de vista eléctrico, esta señal alterna que se va a propagar por el conductor, justamente por ser de alta frecuencia, ¿no?, que es su característica de las señales de telecomunicaciones, por su alta frecuencia, tiende, o en forma natural, tiende a propagarse, ¿no? O sea, a salir del conductor en forma de ondas electromagnéticas. Entonces, en el caso de un cable coaxial que maneja señales de alta frecuencia, ¿no?, tiene esa forma coaxial para evitar que la corriente alterna que está pasando por el conductor central se pueda escapar, entre comillas, o transformarse en ondas electromagnéticas y radiarse al espacio, ¿no? En ese caso no nos conviene que suceda eso, porque si sucede eso, toda la energía que pasa por el cable se va a convertir en ondas electromagnéticas y se va a perder, porque va a llegar al otro extremo, va a ser muy poco o nada. Entonces, justamente la malla tiene ese tipo de cable coaxial, tiene esa forma para que la malla proteja, ¿no?, a la señal que está circulando dentro del conductor central y no la deje escapar, ¿no? Y también, por supuesto, señales externas no ingresen como interferencia al conductor central, ¿no? Cumple doble función la malla. Pero en el caso de que fuera una antena, ¿no?, en ese caso sí nos conviene hacer de que suceda la radiación, ¿no?, porque justamente la antena sirve para eso, para convertir la corriente en ondas electromagnéticas y estas ondas puedan viajar por el aire y puedan llegar hasta un punto que nosotros deseamos comunicar, ¿no? Entonces, el fenómeno de la radiación es un fenómeno natural, ¿no? Ahí no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es darle las condiciones favorables o desfavorables. En el caso del cable coaxial le damos condiciones desfavorables, porque no nos conviene de que se radie, ¿no?, que haya radiación. En el caso de la antena sí le damos las condiciones favorables, porque ahí sí nos conviene que haya radiación, ¿no? Entonces, por eso es que existe esta malla de protección. ¿Correcto? Bueno, también tenemos el famoso par trenzado o cable UTP que se utiliza para el cableado de datos para un centro de cómputo, para una red de informática, etc., ¿no? Este tipo de cable viene en pares, ¿no? Por eso se le llama bifilares o
cables de conductores paralelos, ¿no? O par trenzado, que vienen en pares y está trenzado, ¿no? La idea que este tipo de cables siempre mantengan la misma distancia entre los conductores. No puede ser más junto, o sea, en todo el tramo del cable no pueden estar los conductores más separados o más juntos. La idea es que mantengan la misma distancia. Y por eso, para poder, entre comillas, garantizar de que se mantenga la misma distancia, lo trenzan. Lo trenzan de fábrica con equipos y maquinarias especiales para evitar en lo posible haya en el trayecto etapas que están muy juntos en los conductores o muy separados, ¿no? Esa es la función del trenzado, ¿no? Ahora, ustedes preguntarán por qué no es recomendable de que los cables estén juntos o separados. No, no necesariamente que estén juntos o separados. Lo que queremos es que mantengan la distancia. O sea, si su distancia de separación es medio centímetro, que se mantengan con esa separación de medio centímetro en todo el cable, ¿no? O si su separación es de 6 milímetros, que se mantengan con esa separación de 6 milímetros en todo el cable. ¿Por qué es importante eso? Para que tengan la menor pérdida posible y también la mayor adaptación con los medios, ¿no? Porque el medio de propagación lo que va a hacer es conectar dos elementos en sus extremos, ¿no? Puede ser un transmisor con una antena, puede ser un amplificador con otro amplificador, ¿no? Pero van a haber dos equipos o dos elementos que se van a conectar mediante el cable. Entonces, lo que deseamos es que el equipo que entregue energía pueda entregar la mayor cantidad de energía al cable y después cuando el cable entrega la energía al siguiente equipo, también entregue la totalidad o la máxima cantidad de energía posible, ¿no? Ese es el objetivo. Y para eso existe un fundamento que se llama la adaptación de impedancias. Entonces, tiene que haber una adaptación de impedancias entre el elemento transmisor con la línea de transmisión y tiene que haber una adaptación de impedancias con la línea de transmisión y la carga, ¿no? La carga simplemente es un símbolo o una palabra para decir el elemento al cual se va a unir el cable coaxial o el cable UTP o la línea de transmisión en general, ¿no? Ese cable es un símbolo del elemento que va a ser conectado, que puede ser una antena o puede ser otro equipo, ¿no? Es una simbología. Entonces, esas son las características del par trenzado del cable UTP. Ahora, ese par trenzado o cable UTP se distribuye o se clasifica por categorías, ¿no? Esas categorías son hechas de acuerdo a su construcción, ¿no? Cuando su construcción está hecha con materiales y con tecnología más alta, este cable va a ser más capaz de poder llevar mayores velocidades de datos, ¿no? Y mayores frecuencias, ¿no? Por supuesto, un cable con menor categoría quiere decir que es de menor calidad y va a llevar señales de menor velocidad digital y también de menores frecuencias, ¿no? Básicamente esa es la diferencia. Adelante, ¿hay alguien que desea opinar? No te escucho. Hola, hola. Profesor, ¿Copias? Sí, disculpe, una consulta. ¿Por sí. qué dicen que hay cable, por ejemplo, hay tipos de cable que son de alambre y otros que son de- ¿cómo se llama? Perdón, me he confundido. Hay tipos de cables, por ejemplo, que vienen en hilos, ¿no? Y otros que son de alambre, o sea, un solo cobre. ¿Por qué dicen que los de hilo, son mucho más eficaces que los de cobre? O sea, que
O sea, donde hay un solo hilo. ¿Me dejo entender? No, la verdad no te entiendo. O sea, Tendrías que decirme para hay un conectar ca- o qué sea, cosa. O sea, yo ah, tengo que saber para qué lo voy a usar. Entonces, si sé para qué lo voy a usar, te puedo decir, este te conviene más que el otro por tal motivo. Pero no puedo decirte así en general, ese es mejor que el otro, porque no sé para qué lo vas a usar. Ujú. mm, sí, sí, bueno. Bueno, ese es un buen punto, profesor. Claro, en el cable, en el caso de los cables de telefonía, ¿no? Antiguos, me refiero a las centrales antiguas, tipo PBX, ¿no? Las centrales telefónicas antiguas, ¿no? ¿Por qué hablo de antiguas? Porque ya las modernas son prácticamente todas Ethernet, ¿no? Tipo una red de datos. En ese caso, los cables, las líneas, mejor dicho, las líneas telefónicas, prácticamente eran una línea por un cable, ¿no? Entonces, yo tenía, para poder hacer la conexión de planta externa, tenía que tener enormes cables gruesos, donde por él pasaban infinidad de pares telefónicos, de cables delgaditos, ¿no? Pero no era por una cuestión planificada, sino era por la necesidad, ¿no? O sea, yo tenía que pasar la mayor cantidad de líneas telefónicas por ese cable. Entonces, por eso tenía que construir cables que contengan muchos pares telefónicos lo más delgaditos posibles para que entren más, ¿no? Ese era el tema, ¿no? Ahora, si yo definitivamente tengo, y por supuesto con cables más delgados, ¿no? Iba a utilizar, pues, iba a haber mayor interferencia y mayor atenuación. En cambio, si utilizaba un cable coaxial con un mayor ancho de banda a mayor frecuencia, había menos atenuación. O sea, por eso depende dónde lo vas a usar, ¿no? Bueno, como les decíamos acá en los cables UTP, básicamente es la calidad de la construcción del cable, me refiero a la calidad del material metálico, al revestimiento que tengan, a la mayor rigidez que tenga para asegurar que los conductores paralelos siempre estén a la misma distancia. Todas esas características, cuando mejoran más y estén con blindaje, cuando el cable sea de mejor calidad de construcción, corresponde a una categoría más alta. Y una categoría más alta equivale a mayor velocidades en transmisión de datos y utilización de mayores frecuencias, ¿no? Y por supuesto, eso está referido en el costo, ¿no? Un cable de mayor categoría va a costar mucho más que un cable de menor categoría. Entonces siempre hay que hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Si yo tengo una red doméstica, no voy a utilizar un categoría 8, que son hasta 10 gigabits por segundo, porque yo no voy a utilizar ese tráfico. Entonces, y tampoco me voy a lanzar con comprar eso, que sería una inversión muy alta para el fin que yo le voy a dar, ¿no? Entonces, hay que analizar todos esos casos, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, como les decía, el día de ayer vamos a ver ya más adelante en la parte práctica cómo yo voy a hacer el uso de este tipo de medios para mis casos de cálculo, ¿no? Porque, como hemos visto el día de ayer y las semanas pasadas, por ejemplo, en el cálculo de ganancias, en el cálculo de atenuaciones o esas cosas, son parámetros que van a contribuir para que yo pueda definir o medir los niveles de señal tanto en la transmisión como en la recepción, ¿no? Y ver si la comunicación va a ser factible o cuál va a ser mi calidad de comunicación. Entonces, básicamente, estos medios de propagación lo que van a contribuir es con una atenuación, ¿no? Eso es lamentablemente su realidad, como podríamos decir, ¿no? Un cable, un medio de propagación guiado, lo único que va a hacer es aportar atenuación. Ahora, lo que nosotros tenemos que asegurar utilizando el cable o el medio adecuado es el que presente menor atenuación. ¿Respecto a qué?
respecto a la frecuencia de la señal que va a pasar por ahí, ¿no? Entonces, por eso, lo que tenemos que hacer es analizar, por ejemplo, en este caso de esta gráfica, en la parte inferior, en la horizontal, está la escala de frecuencias de la señal que va a pasar por el cable. Entonces, de acuerdo a la señal, a la frecuencia de la señal que va a pasar por el cable, yo voy a elegir un cable. Por ejemplo, si trabajo en la frecuencia de 6 a 8 GHz, tengo varios cables que elegir, ¿no? Y en la escala de la izquierda, en esta escala de la izquierda, vemos la atenuación que presentan esos cables en decibelios por 100 metros, ¿no? Entonces, con esas dos escalas, yo puedo jugar y ver cuál es el que más me conviene. Nuevamente repito, el cable que tenga mayor calidad, ¿cuál va a ser? El que presente menor atenuación. Y por supuesto va a ser el más caro. Entonces yo voy a tener una serie de cables, ¿no?, que trabajan en esa frecuencia, pero con atenuaciones diferentes. Y el que tiene menor atenuación cuesta más caro, el que le sigue cuesta un poquito más barato y así sucesivamente. Por supuesto, entre comillas, el más chancho, o sea, el que presente mayor atenuación, va a ser el más barato. Por eso que a mí me conviene hacer una simulación o un diseño en papel o en simulador o en Excel o en la pantalla de todos los elementos que voy a utilizar en mi diseño, en mi sistema de comunicación, y ahí puedo ir jugando, ¿no? Si le pongo ese cable con esa atenuación, ¿cómo me da? ¿Está mejor? ¿Está peor? ¿Sí conviene? ¿No conviene? Ah, ya conviene, entonces yo tengo que invertir en esto. O no, no importa que utilice este cable chancho porque es suficiente, entonces utilizo el chancho que me cuesta más barato, ¿no? Por eso es importante leer la información técnica y con esa información técnica tomar decisiones, ¿no? Y esa decisión siempre, lamentable o afortunadamente, tiene que ver con la parte económica, ¿no? Porque realmente lo que yo voy a hacer es hacer un diseño para hacer una proforma, y esa proforma se lo voy a entregar a mi cliente, y el cliente va a decir, ok, apruebo, o sea, voy a pagar, voy a invertir en esto. Entonces, con eso ya yo puedo hacer el trabajo, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Bueno, otro de los principales medios o elementos que vamos a ver también, no en detalle, porque el tema del estudio de la fibra óptica, de las comunicaciones por fibra óptica, es todo un curso, ¿no? O sea, como llevar todo un curso de comunicaciones electrónicas 1 en 4 meses, podría estudiar tranquilamente todo lo que es el tema de comunicaciones por fibra óptica, ¿no? O sea, aparte de la fibra óptica y del diseño de fibra, fabricación, conectorización, empalme, etcétera, también habría que estudiar los emisores ópticos, clasificación, ancho de banda, tiempos, lo mismo con el receptor óptico, y las mediciones dentro de los enlaces, y también el tema de empalmes, conectorización, pérdidas, ¿no? O sea, es todo un estudio de las comunicaciones ópticas, ¿no? Acá vamos a ver los parámetros más importantes para que ustedes tengan una idea general. Bueno, en el caso de las fibras ópticas, también van a propagar señales electromagnéticas, pero señales electromagnéticas de altísima frecuencia, ¿no? Estamos hablando en el orden de los terahertz o petahertz, ¿no?, que están en el límite de la luz visible, ¿no? Básicamente en el área del infrarrojo, que también son radiaciones electromagnéticas, pero de altísima frecuencia, de la misma naturaleza que las señales de radiofrecuencia, pero la radiofrecuencia es una frecuencia más baja. Estamos hablando del orden de los gigahertz, ¿no? Las comunicaciones ópticas están por el orden de los terahertz o petahertz, ¿no? Estamos hablando de 10 a la 18 hertz, ¿no? Y que están más cerca a la luz visible, ¿no? O sea, tienen un comportamiento óptico, ¿no? Entonces, en otras palabras, la energía que pasa por una fibra óptica es una energía de luz, ¿no? Esa energía de luz va a ser propagada por la parte central de la fibra. Una fibra óptica se compone de dos partes, una parte central que se le llama núcleo y una parte externa que se le llama revestimiento. Entonces, la misión del revestimiento es proteger de que la luz no se escape del núcleo, ¿no?, y viaje dentro del núcleo.
En el tema de la atenuación dijimos que todos los medios de propagación, el aporte que tienen es atenuación. En el caso de todos los medios, el medio que tiene la menor atenuación es la fibra óptica, ¿no? Si comparamos con el cable coaxial, por ejemplo, un cable coaxial en promedio tiene una atenuación de 20 dB por 100 metros. O sea, en una longitud de 100 metros se atenúan 20 dB. Nosotros ya tenemos una idea y sabemos cada vez que yo atenúo o resto 3 dB, le estoy sacando la mitad, ¿no? O sea, si atenúa 3 dB, le saco la mitad. Si atenúa 6 dB, le saco la cuarta parte. Si atenúa 9 dB, le saco la octava parte. Si atenúa 12 dB, le saco la 16ª parte. Entonces, cada 3 dB es la mitad. Si le saco 20 dB, es una buena atenuación, ¿no? Entonces, ese más o menos es el margen de atenuación de un cable coaxial, ¿no? De 20 dB por cada 100 metros. Por supuesto, si tengo menor distancia, menor longitud, va a haber menor atenuación. En el caso de la fibra óptica, más o menos en promedio, estamos hablando de unos 0.5 dB por kilómetro. O sea, la atenuación de un cable de fibra óptica es de 0.5 dB en 1 kilómetro o 1000 metros. Entonces la atenuación es bastante pequeña. No quiere decir que no exista. Existen, pero es pequeña. Por eso justamente es que los cables submarinos de comunicación, de telecomunicaciones, son de fibra óptica, ¿no? O sea, básicamente la red de Internet funciona a nivel mundial con los cables submarinos de fibra óptica, ¿no? Que son la principal línea de comunicación, ¿no? Los sistemas satelitales son alternos, pero ya están modificándose o actualizándose, mejor dicho, la comunicación vía satélite, que va a empezar a competir nuevamente con las líneas dedicadas, en el caso de la fibra óptica, ¿no? Que son los satélites de alta capacidad, ¿no? Bueno, eso hablando en general del tema de la fibra óptica, ¿no? Que ya lo vamos a analizar detalladamente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, en el caso de la fibra óptica, tenemos, se podría decir, dos diferencias, ¿no? Para la instalación de equipamiento, o sea, en una cabina o una caseta de telecomunicaciones, las fibras ópticas tienen conexión individual, ¿no? Pero cuando salen al exterior, ¿no? Cuando se hace una planta externa o una conexión externa, los cables de fibra óptica pueden ser instalados en postes o pueden estar instalados en ductos subterráneos. Y los cables de fibra óptica contienen varias fibras, ¿no? De la más pequeña, que son de 12 o 24, hasta 144 fibras, ¿no? En un solo cable. Entonces, evidentemente, como la instalación, ya sea por postes o por ductos, es bastante engorrosa, porque yo tengo que plantar postes, hacer el tendido y todo lo demás. Igualmente, en el caso subterráneo, tengo que hacer ductos. Es todo un trabajo de infraestructura civil. Entonces, la idea es que se puedan instalar estos cables que tengan muchas fibras. Entonces, de repente, en un primer inicio, yo tengo un cable de 144 fibras, pero yo voy a utilizar 10 o 20, ¿no? Mejor, ¿no? O sea, ya están previsto que tengo fibras ahí apagadas, ¿no? Se puede decir, que están listas para usarlas cuando yo pueda crecer en los sistemas de comunicación o pueda de repente alquilar, ¿no? Como hay muchas empresas mayoristas que tienen anillos de fibra óptica en Lima, ¿no? Y ellos son los que alquilan esas fibras a las empresas operadoras que van a dar servicio ya a los clientes finales, ¿no? Como puede ser Movistar o Claro o Entel, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas mayoristas que tienen sus anillos ya instalados alquilan esas fibras, ¿no? Porque no sería muy práctico de que yo soy un nuevo operador y voy a hacer zanjas en todo Lima para hacer mi propia línea de fibra óptica, ¿no? Sería
primero una inversión muy grande y no sería muy rápido que yo obtenga esa conexión, ¿no? Mejor si hay algo instalado lo alquilo, ¿no? Y punto. El día que ya dejo de dar servicio, simplemente termino el contrato y punto, ¿no? No tengo que hacer más. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Profesor, una consulta. Adelante. ¿Los cables de fibra óptica, profesor, producen vibraciones o algo similar? Porque he estado viendo por ahí en noticias, creo que dice que los tiburones muerden al detectarlo, alguna señal o no sé. Bueno, esos son accidentes, ¿no? Como Pero un cualquier... accidente no ocurre constantemente, profe. No, o sea, si fuera cierto, estaríamos, pues, que se nos cae el internet a cada rato, ¿no? Y eso no es eh, común, ¿no? Igualmente como cuando decían que las baterías de los celulares, o sea, los celulares, es malo dormir con el celular enchufado porque va a reventar la batería, Ah, ¿no? Entonces, ¿cuántos celulares hay en Lima? En Lima hay 30 millones de celulares, ¿no? Entonces estaríamos reventando siquiera unos 10, 20 diarios, ¿no? Si eso fuera una regla. Entonces, es solamente sí, un profe, accidente que consultaba sucede, si, algo ya que fortuito. viaja la luz como en la fibra óptica, mi consulta era si produce alguna vibración, profe. No produce ninguna vibración, ¿no? Lo único que podría hacer es que, eh, evidentemente, las líneas que están en los cables submarinos, o sea, la longitud de esos cables, pues son pues, de kilómetros o miles de kilómetros, ¿no? Claro, Entonces, dependiendo de la tecnología, esos cables de fibra óptica van a necesitar una regeneración o una amplificación. Entonces, dependiendo de la tecnología, esta amplificación en las generaciones anteriores había que convertir la luz nuevamente a una señal eléctrica, amplificar y otra vez convertir a luz para que siga su camino. En esa conversión sí podría haber algún tipo de vibración o algo que pueda perturbar a los animales y que piensen que los están atacando y defenderse, ¿no? En el caso de los tiburones o ballenas que tú me dices. Pero en las tecnologías nuevas ya la amplificación es a nivel óptico, ya no necesitan hacer la conversión, o sea, prácticamente no hay ninguna señal vibratoria o que incomode a la fauna que existe en el mar, y, ¿no? Por eso depende de la tecnología que están usando, ¿no? ok, ¿Alguna profe, otra muchas pregunta? gracias. Ya, ok. Bueno, entonces, le decía que se utilizan cables de fibra óptica en la planta externa con muchas fibras, ¿no? Que pueden ser 144, 200 fibras. Entonces, eso se instalan tanto en postes como en ductos, y la idea es instalarla una sola vez, ¿no? O sea, por eso, como les decía, se pueden tener, pues, solamente se pueden estar utilizando un porcentaje mínimo de esas fibras y las demás fibras las puedo alquilar, ¿no? Para otros clientes. Bueno, hasta ahí hemos hecho una introducción